Buenos días de nuevo, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a seguir un poco con estas clases de oratoria y vamos a ir viendo un poco pues al final ya prácticamente lo último que nos queda pues para antes de la evaluación y bueno, al final lo último que nos quedaría para finalizar el curso, que hemos terminado con esto de oratoria y estamos viendo cómo pronunciar un discurso. Un poco todo eso pues bueno, algunos consejos para el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último que nos queda es un poco la cuestión de la voz, ¿no? Que es prácticamente para los días que nos quedan lo último que vamos a ver, ¿no? La cuestión de cómo usar la voz o incluso nos podemos encontrar en distintos contextos en los que pues bueno, podemos tener distintos medios a la hora de pronunciar el discurso para que se nos oiga y así poder usar nuestra voz de una manera o de otra. Es decir, pues por ejemplo, existen los medios técnicos como puede ser el uso de determinados micrófonos, altavoces, donde ya os adelanto, ¿no? Es preferible siempre, siempre que sea una audiencia más o menos amplia, pues el uso de micrófonos, porque así podemos mostrar nuestra voz con con mucha mayor naturalidad, ¿no? Existe algo, por ejemplo, nosotros cuando damos un discurso, imaginaos en una clase, ¿no? Estamos en una clase, pues, imaginaos en cualquiera de las clases de segundo de bachillerato A o segundo de bachillerato B, que son clases, pues bueno, para el volumen de alumnos o para lo que suele ser en general una clase en un instituto, son clases más o menos amplias, ¿no? Son clases más o menos amplias e imaginaos que estáis dando un discurso, pues, ante 30 personas, ¿no? Pues normalmente ahí no es necesario, quizá tampoco sea adecuado el uso, por ejemplo, de ningún tipo de amplificación del micrófono. Y entonces hay una cosa que se llama la proyección de la voz, ¿no? La forma en la cual proyectamos. Nosotros a la hora de proyectar la voz es más o menos cómo llega el sonido de nuestra voz a nuestra audiencia sin que, por ejemplo, tengamos que estar forzando o sin que parezca que estamos gritando. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, por ejemplo, a la hora de proyectar la voz, podemos tener una proyección más o menos buena de la voz y puede llegar el sonido de nuestra voz a nuestra audiencia, puede llegar muy bien sin que dé la sensación de que estamos forzando ni de que estamos gritando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante, incluso se puede practicar, ¿vale? La forma de proyectar, la forma en la cual proyectamos nuestra voz sin que parezca que estamos forzando demasiado, pero llega bien a nuestra audiencia, ¿no? Bien, entonces, con esto del uso de la voz, es importante un volumen adecuado. Si usamos un volumen de nuestra voz, estamos con nuestra audiencia y el volumen de nuestra voz es demasiado bajo, fijaos, estamos forzando a nuestra audiencia a prestar al volumen de la voz, le estamos prestando más atención. Estamos intentando prestar mucha atención y entonces a la hora de hacerles prestar atención y forzar, ¿verdad?, la atención de la audiencia, vamos a hacer que nuestra audiencia, si nuestro volumen de voz es demasiado bajo, vamos a hacer que empleen menos tiempo, es decir, tengan menos capacidad de atención. Si a lo mejor la capacidad de atención con un volumen normal de voz pueden ser a lo mejor, imagínate, 15 minutos, eh, si nuestro volumen de voz es muy bajo, van a estar 5 minutos. 5 minutos porque es un esfuerzo extra para nuestra audiencia, ¿no? Entonces, el volumen de voz no puede ser demasiado bajo porque van a dejar de prestarnos atención muchísimo antes, ¿no? Y bueno,
tampoco un volumen de voz demasiado alto por ser demasiado invasivo, ¿no? Si nosotros empleamos un volumen muy alto, que incluso a veces puede ser, parecer que estamos casi gritando, envolvemos demasiado, estamos de alguna manera intimidando también a la audiencia, ¿no? Porque un volumen demasiado alto hace también que la audiencia preste más atención al volumen de voz que a lo que estemos diciendo. Entonces, siempre todo debe ser, el volumen de nuestra voz debe ser adecuado. Y diréis, ¿y cuál es el adecuado? Pues eso es algo que se aprende haciéndolo, ¿vale? Al fin y al cabo, todo esto que estamos viendo en oratoria, eh, se resuelve en gerundio, es decir, haciendo, practicando discursos delante de una audiencia, ver cómo si estoy delante de una audiencia, aprender a comprobar si mi volumen de voz es demasiado bajo, es demasiado alto, si estoy proyectando bien la voz o no, etcétera, ¿no? Entonces, al final todo esto se resuelve, ¿no? Pues eso, pues practicándolo, es que no queda otra. Bueno, esto y todo, al fin y al cabo, se aprende llevándolo a la práctica, ¿no? Un volumen adecuado y, en general, elevar la voz. Es decir, elevarla un poquito para que nuestra voz pues, destaque un poco sobre determinados sonidos ambiente que pueda haber en la sala, alguien que pueda estar hablando con otro, una persona que está hablando con otra persona, etcétera, sonidos de ambiente que pueda haber fuera de la sala, que haya gente andando o hablando, pues bueno, para tratar de envolver un poco el ambiente, sin pasarnos con el volumen de voz y sin quedarnos demasiado cortos, ¿no? Fijaos, mejor uso del micrófono. Mejor uso del micrófono en base un poco al contexto en el cual estemos. Si, por ejemplo, como os he dicho antes, estamos en un contexto en el que estáis en clase, pues explicando algo a vuestra clase con 30 alumnos, en una clase como la del colegio, ¿verdad? Pues en principio ahí no es necesario, ¿no? Ahí no sería necesario. Depende también mucho de la acústica que tenga el lugar en el cual vayáis a dar el discurso, ¿no? Si, por ejemplo, pues como estaban construidos, porque estaban construidos a conciencia para hacerlo así, ¿no? En los antiguos anfiteatros, pues bueno, tenía capacidad para centenares de personas, ¿no? Pues para representar una obra, incluso para dar un discurso, y que centenares de personas estuviesen sentadas en el anfiteatro, ¿verdad? En una forma de semicírculo, pues para escuchar y para, bueno, para disfrutar de una obra de teatro, ¿no? Estaba construido de tal manera que, claro, no existían formas artificiales de amplificación de la voz, y estaba construido de tal manera que la acústica, la persona que estaba actuando, bueno, sí, ya pues en la propia actuación es verdad que pues a veces elevas más la voz, etcétera, ¿no? Pero no hacía falta forzar especialmente la voz para que llegase perfectamente a esos cientos de personas. Por la propia construcción del anfiteatro, porque estaba construido para que la acústica fuese muy buena para que llegase a la mayor parte de la audiencia, ¿no? Entonces, pues depende también del sitio en el cual se vaya a dar el discurso, depende de la acústica, pues va a ser mejor el uso del micrófono o no. Si, por ejemplo, un discurso en el salón de actos del colegio, delante de 300 personas, pues sí es necesario
el uso del micrófono. Pues es verdad que no está hecho para que la acústica se distribuya perfectamente. No es un anfiteatro y no está hecho para que la acústica se distribuya o para que la propia construcción del salón de actos amplifique por sí misma la voz, ¿no? Entonces sí es necesario el uso de un micrófono, de algún tipo de amplificación. Sobre todo a la hora de usar el micrófono no es necesario forzar la voz. Podemos hablar con un tono de voz más natural sin tener que forzarla. Entonces, nuestro mensaje al usar el volumen de nuestra voz de una forma mucho más natural, pues va a llegar también de una forma mucho más natural, se va a entender mejor. Entonces, pues bueno, eso también es una cuestión que debe valorar siempre también el orador y debe tenerlo en cuenta. Es decir, como ya habíamos hablado, si yo voy a estar delante de una audiencia, si yo voy a estar delante de una audiencia, eh, pues tengo que intentar, recordar lo que dijimos, lo de la puntualidad, llegar antes incluso para observar a mi audiencia e incluso si me invitan a un sitio a dar una charla o lo que sea, o a colaborar en lo que sea, conviene llegar antes y echar un vistazo a lo que va a ser el sitio en el cual voy a dar el discurso, voy a participar, etcétera, ¿no? Y es importante porque también el propio orador tiene que valorar si tiene que solicitar amplificación de la voz o ubicarse en determinado sitio o, pues bueno, pues para que su discurso se entienda mejor, claro. Entonces es el propio orador también, forma parte del propio orador valorar si va a necesitar micrófono, si no, entonces eso ya os digo, es algo que también se aprende haciéndolo, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, llego antes del discurso, ¿no? Y observo un poco el sitio donde voy a dar el discurso, ¿no? Fijaos, yo, por ejemplo, a mí recuerdo que una vez me sucedió una cosa. Una vez pues tenía que dar un discurso delante de 80 personas, ¿no? Y entonces, pues nada, el discurso va a ser aquí, bueno, una especie de charla, una cosa, ¿no? Va a ser aquí. Y bueno, era un sitio que yo ya conocía, yo ya había estado antes, pero un par de días antes, pues fui otra vez a ese sitio, pues para visualizarme y para decir, a ver, vale, pues me han dicho que va a haber en torno a 80, 100 personas, vale, se van a ubicar aquí, yo me voy a poner aquí, vale, pues lo visualizas, ¿vale? Y entonces pues ya dices, bueno, a lo mejor en este espacio que tampoco es demasiado amplio y son a lo mejor unas 80 personas, no hace falta amplificación, bueno, etcétera, ¿no? Y te visualizas. Y entonces te visualizas dando ya el discurso ahí, ¿no? Y de repente, cuando llega el momento, cuando llega el día, pues dices, no, no, un poco antes de empezar, no, 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 que al final no va a ser aquí, que va a ser en este otro sitio. Pues ya me descuadró absolutamente todo, ¿no? Todo lo que había visualizado. Y entonces eso sirvió también para aumentar el nivel de nerviosismo, mucho más que si no hubiera sabido dónde iba a dar el discurso, porque ya tenía visualizado aquí, de repente te cambian y, pues bueno, no salió muy allá, la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cuestiones de poder conocer previamente el sitio, poder pedir o poder exigir determinado tipo de amplificación para que se entienda mejor tu discurso, pues es bastante importante, ¿no? Bueno, nada, lo vamos a dejar hoy por aquí en lo de, hemos visto un poco explicando estas dos cuestiones. El siguiente día vamos a ver estas otras cuestiones a la hora de cómo modular la voz, el ritmo, timbre, etcétera, ¿vale? Así que nada, bueno, pues simplemente agradeceros que estéis ahí y nos vemos.
la gratuita tengáis, ya sabéis, escribidnos a Mila o a mí a través de Classroom y nos vemos el próximo día. Os mandamos un saludo.